por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Repaso 131. No puede arguirse que esta devoción sea nueva o de poca importancia. No es nueva porque los concilios, los padres de la Iglesia y muchos autores, tanto antiguos como modernos, hablan de esta consagración a nuestro Señor o renovación de las promesas del Santo Bautismo, y no solamente hablan de ellas como de cosa practicada desde muy antiguo, sino que la aconsejan para todos los cristianos, y no es de poca importancia, puesto que la causa principal de la vida desordenada y por consiguiente de la condenación de los cristianos es precisamente el olvido e indiferencia de tal práctica. 132. Algunos podrían alegar que esta devoción, al exigirnos hacer entrega al Señor del valor de todas nuestras buenas obras, oraciones, mortificaciones y limosnas por medio de María, nos deja imposibilitados para socorrer a las almas de nuestros parientes, amigos y bienhechores. A estos contextos, ante todo, que no es presumible que nuestros amigos, parientes y bienhechores se perjudiquen porque nosotros nos dediquemos a consagrarnos sin reserva al servicio de nuestro Señor y de su Santísima Madre. Suponerlo sería desestimar el poder y la bondad de Jesús y de su Madre María. Sin duda alguna, sabrá acudir en ayuda de nuestros padres, parientes y amigos. Suponerlo sería desestimar el poder y bondad de Jesús y de su Madre María Santísima, que sin duda alguna sabrían acudir en ayuda de nuestros padres, parientes y amigos y bienhechores que pudieren estar necesitados, valiéndose para ello de nuestro corto haber espiritual y de otros medios. En segundo lugar, esta práctica no impide rezar por otros, tanto vivos como difuntos, aunque la aplicación del merecimiento de nuestras buenas acciones dependa de la voluntad de la Santísima Virgen. Pero es cierto, sin embargo, que Nuestra Señora nos permitirá pedir con mayor confianza, de igual modo que una persona rica que hubiese entregado toda su fortuna a un monarca poderoso para servirle mejor y demostrarle su afecto e incondicional sumisión, si le pidiese después a ese príncipe que diera una limosna a un amigo que se le hubiera pedido a él. No solamente creería que podía tomarse la libertad de semejante petición, sino que le procuraría un verdadero placer al proporcionarle motivo y ocasión en que demostrarle su reconocimiento por la singular atención tenida antes con él, hasta el extremo de quedarse pobre del todo en obsequio suyo. Nuestro Señor y la Santísima Virgen no se dejarán ganar nunca, ni en comprensión, ni en bondad, ni en conocimiento. De esto debemos estar bien seguros. Número 133. Otro tal vez diga: si doy a María Santísima todo el valor de mis buenas acciones para que ella lo aplique a quien quiera, luego quizá me toque a mí permanecer demasiado tiempo en el purgatorio. Esta objeción, que viene del amor propio y es además fruto de la ignorancia sobre la generosidad de Dios y de la Santísima Virgen María, que es su madre, cae por su mismo peso. Un alma ferviente y generosa, que tiene en más los intereses de Dios que los suyos propios, que sin reserva alguna entrega a Dios cuanto posee y pueda poseer, de manera que no podría dar nada más, que solo vive para gloria de Dios y reinado de Jesucristo por mediación de su Santísima Madre, y que se sacrifica por entero para conseguir su propósito. Un alma así, tan noble y generosa, ¿podría ser castigada en el otro mundo por haber sido más generosa y desinteresada que las demás? No, no. Con estas almas, como lo vemos enseguida, nuestro Señor y su Santísima Madre se muestran muy generosos en esta vida y en la otra, tanto en el orden de la gracia como en el orden de la gloria. Número 134. Es conveniente
que nos fijemos ahora, siquiera sea muy brevemente, en los motivos que deben impulsarnos a esta devoción, en los efectos maravillosos que produce en las almas que la abrazan y en las prácticas principales que exige. 134. Es conveniente que nos fijemos ahora, siquiera sea muy brevemente, en los motivos que deben impulsarnos a esta devoción, en los efectos maravillosos que produce en las almas que la abrazan y en las prácticas principales que exige. Bien. Capítulo 5. Motivos que deben impulsarnos a consagrarnos a Jesucristo por medio de María. 1. Esta devoción nos consagra por entero al servicio de Dios. Esta devoción nos consagra por entero al servicio de Dios. Número 135. Primer motivo que nos muestra la excelencia de esta consagración de nosotros mismos a Jesucristo por medio de María. Si no cabe imaginar en la tierra ocupación más sublime que la de servir a Dios, si el último de los servidores de Dios es más rico, noble y poderoso que todos los reyes y emperadores de la tierra, siempre que no sirvan ellos a su vez al Señor, ¿cuáles no serán las riquezas, poderío y dignidad del cristiano fiel y perfecto que se haya dado por entero al servicio de Dios con todo cuanto es y sin reserva alguna? Ahora bien, así es el fiel y amante esclavo de Jesús en María, pues se ha entregado al servicio de este Rey, el Rey de Reyes, por medio de su Santa Madre, sin retener nada en absoluto para sí. No serían suficientes para pagarle todo el oro de la tierra y las bellezas de los cielos. 136. Las demás congregaciones, asociaciones y cofradías consagradas al servicio de nuestro Señor y de la Santísima Virgen, aunque hacen mucho bien en el mundo, no exigen darlo todo sin reserva alguna. Solamente imponen a sus afiliados ciertas prácticas para cumplimiento de las obligaciones adquiridas, pero en lo demás los dejan enteramente libres, pudiendo disponer de sus acciones y de su tiempo como les plazca. Mas esta devoción de que nos ocupamos nos hace dar sin reserva a Jesús y a María todos los pensamientos, palabras y obras y sufrimientos, y todos los instantes de nuestra vida, por lo que tanto si duerme como si está despierto, ya sea que beba o que coma, realice obras de importancia o de las más vulgares, puede decirse que aunque no piense uno en ello, todo es de Jesús y de María, en virtud del ofrecimiento que les hizo, a no ser que se haya retractado expresamente del mismo. ¡Qué consuelo tan grande! Número 137. Además, según lo tengo dicho, no hay práctica devota tan apropiada como esta para desprendernos de ese espíritu de cierto amor propio y exclusivismo que se insinúa imperceptiblemente en las mejores acciones, y nuestro amado y buen Jesús nos concede el señalado favor como premio del hecho heroico y desinteresado que hemos cumplido al cederle por manos de su Santa Madre todo el valor de nuestras buenas obras. Si el Señor da el 100 por 1, aún en esta vida, a quienes dejan los bienes externos, temporales y caducos por su amor, ¿cuántos cientos no dará a quienes le sacrifiquen hasta sus bienes interiores y espirituales? Si el Señor da el 100 por 1, aún en esta vida, a quienes dejan los bienes externos, temporales y caducos, por su amor, ¿cuántos cientos no dará a quien le sacrifique hasta sus bienes interiores y espirituales? 138. Jesús, nuestro mayor amigo, se nos dio él sin reserva alguna, en cuerpo y alma, con virtudes, gracias y méritos, dice San Bernardo. Me compró todo entero, dándose todo entero. ¿No será, pues, para nosotros
un deber de justicia y agradecimiento darle todo lo que podamos? Él nos dio ejemplo, siendo el primero en mostrarse generoso. Seámoslo también nosotros en correspondencia, y lo tendremos todavía más espléndido durante nuestra vida, a la hora de la muerte y por toda la eternidad. Número 2. Esta devoción nos lleva a imitar el ejemplo de Jesucristo. 139. Segundo motivo que nos hace ver cuán justo es en sí y ventajoso para el cristiano consagrarse enteramente a la Santísima Virgen mediante esta práctica para ser más perfectamente consagrados a Jesucristo. Nuestro Divino Maestro no vaciló en encerrarse en el seno virginal de la Santísima María, como un prisionero y esclavo por amor, y permanecer luego sometido y obediente a ella por espacio de más de 30 años. Aquí repito, se pierde la inteligencia humana al considerar la conducta de la sabiduría encarnada que no quiso, aunque lo hubiera podido hacer, darse a los hombres directamente, sino que lo hizo por medio de María. Ni quiso tampoco venir al mundo en la edad del hombre ya formado, independiente de los demás, con libertad de acción y de movimientos, sino como un débil niño necesitado de la atención, cuidados y sostenimiento de su madre, de su Santa Madre. Esta sabiduría infinita, que sentía una ansia inmensa de glorificar a Dios, su Padre, y de salvar a los hombres, no encontró medio más perfecto para la realización de sus designios que el de someterse en todo a la Santísima Virgen, y no sólo por espacio de los primeros 8, 10 o 15 años de su vida, como los demás muchachos, sino durante sus buenos 30 años, y dio más gloria a Dios, su Padre, durante este tiempo de sumisión y dependencia de la Santísima Virgen, que la que hubiera dado empleando estos 30 años en obrar milagros, predicar con toda la tierra, por toda la tierra, y convertir a todos los hombres, de haberlo encontrado, lo hubiera utilizado. A ver, vamos a ver. Nos dice este mismo número. Esta sabiduría infinita, que sentía una ansia inmensa de glorificar a Dios, su Padre, y de salvar a los hombres, no encontró medio más perfecto para la realización de sus designios que el de someterse en todo a la Santísima Virgen, y no sólo por espacio de los primeros 8, 10 o 15 años de su vida, como los demás muchachos, sino durante sus buenos 30 años, y dio más gloria a Dios su Padre durante este tiempo de sumisión y dependencia de la Santísima Virgen, que la que hubiera dado empleando estos 30 años en obrar milagros, predicar por toda la tierra y convertir a todos los hombres, de haberlo encontrado, lo hubiera utilizado. ¡Qué bien! Y cuánto se glorifica a Dios sometiéndose uno a María, siguiendo el ejemplo dado por Jesús. Teniendo ante nuestros ojos un ejemplo tan luminoso y conocido por todos, ¿quién será tan necio que piense encontrar otro medio más perfecto para glorificar a Dios que el de someterse a María, imitando a su divino Hijo? ...140... En este número 140 nos dice: recordemos en este punto, para demostración de la dependencia que debemos tener de la Santísima Virgen, cuanto hemos dicho anteriormente al hablar del ejemplo de esa dependencia
que nos dan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios Padre no dio ni da ahora a su Hijo, sino por medio de María, ni adquiere nuevos hijos, ni comunica sus gracias, sino por medio suyo. Dios Hijo no vino al mundo para todos en general, sino por medio de la Virgen, ni viene, ni se engendra todos los días, sino por medio de ella. Unida al Espíritu Santo, ni comunica sus merecimientos y virtudes, sino por medio suyo. Después de estos luminosos ejemplos de la Santísima Trinidad, podremos nosotros, si no estamos lamentablemente ciegos, por completo prescindir de la Santísima María y no consagrarnos enteramente a ella, ni depender de ella para llegar a Dios y sacrificarnos por Él. 141. He aquí algunas citas de los santos padres en confirmación de lo que digo. Dos son los hijos de María, el hombre Dios y el puro hombre. María es madre del uno corporalmente y del otro espiritualmente. Esta es la voluntad de Dios, que quiso que todo lo tuviéramos por medio de María. Por lo tanto, toda esperanza de salvación quiso Dios que supiéramos que por su medio nos viene. Quiso Dios que todos los dones del Espíritu Santo vinieran por conducto de María. Como tú eras indigno de recibir cualquier don, lo recibes por medio de María. 142. Dios, dice San Bernardo, al vernos indignos de recibir directamente de sus manos las gracias, se las da a María para que tengamos por su mediación cuanto quiere transferirnos, y por otra parte, se complace en recibir de manos de María el homenaje de agradecimiento, respeto y amor que le debemos por sus beneficios. Es, por tanto, muy justo que imitemos este proceder de Dios, para que, según lo dice San Bernardo, vuelva la gracia a su autor por el mismo conducto con que fue transmitida. Eso es precisamente lo que se hace mediante nuestra devoción. Por ella ofrecemos y consagramos todo nuestro ser y cuanto poseemos a María Santísima, para que nuestro Señor reciba por su mediación la honra, gloria y reconocimiento que le debemos. Nos reconocemos indignos e incapaces de acercarnos por nosotros mismos a su infinita majestad, y por eso nos servimos de la intercesión de la Santísima Virgen. 143. Añádase a esto que la devoción que exponemos es una práctica de humildad, la virtud que Dios estima sobre los demás. Un alma que se ensalza rebaja a Dios. Un alma que se humilla glorifica a Dios. El Señor resiste a los soberbios y da su gracia a los hombres. Si uno se rebaja, considerándose indigno de compadecer en su presencia y de acercarse en Él, el Señor se rebaja para llegar al humilde, complacerse en Él y ensalzarlo, aunque no lo quiera así el humilde. Por el contrario, si uno se aproxima atrevidamente solo a Dios, sin servirse de ningún mediador, Dios le rehúye y jamás podrá alcanzarlo. Cuánto aprecia el Señor la humildad del corazón. Pues bien, esta práctica devota de que tratamos nos obliga precisamente a tender a esa humildad y nos enseña a no aproximarnos solos a Dios, nuestro Señor, por amable y misericordioso que sea, sino a ir siempre en compañía de la Santísima Virgen, para comparecer en su presencia, para hablarle, para acercarnos a Él, para ofrecerle cualquier cosa y para unirnos a Él y consagrarnos a su servicio. 3. Esta devoción nos procura la asistencia de María. 1. María se dona a su consagrado. 144. Tercer motivo. La Santísima Virgen María, que es Madre de dulzura y de misericordia, y que no se deja nunca vencer en la correspondencia de amor y generosidad,
Cuando ve que alguien se entrega por entero a ella para servirla y rendirle pleitesía, desprendiéndose de todo cuanto tiene en su obsequio, se entrega también a su devoto y de manera inefable. La Virgen lo sumerge en el abismo de sus gracias, lo adorna con sus propios merecimientos, lo sostiene con su poder, lo ilumina con sus luces, lo enciende con su amor, le comunica sus virtudes, su humildad, su fe, su pureza, y se hace su consejera, su garante, su todo, como mediadora ante su querido Hijo Jesús. Y por último, se entrega al alma devota, que se entrega a ella en la medida que lo haga ella, por lo que bien puede decirle del perfecto devoto y fiel esclavo de María, lo mismo que decía de sí San Juan Evangelista, que tiene a la Santísima Virgen en lugar de todos los demás bienes. El discípulo se la llevó a su casa. 145. Si el alma es perseverante en esa entrega total, va sintiendo progresivamente gran desconfianza y hasta desprecio y odio de sí misma, y en cambio una confianza plena y necesidad de un perfecto abandono en María, su buena señora. Ya no se basa en sí como antes, ni fundamenta su vida y actividad toda en sus propias disposiciones, intenciones, cualidades, virtudes y obras buenas, pues habiendo hecho completa renuncia de sí en favor de Jesucristo por medio de la buena Madre del Cielo, no posee ya más que un solo y único tesoro que constituye todo su haber, el cual ya no lo tiene en sí, y es María Santísima. Esto es precisamente lo que le hace comparecer ante nuestro Señor sin reparo ni temor alguno, ni aparecer servil ni escrupuloso, y le infunde una gran confianza para pedirle algo. Esto es también lo que le hace compartir los sentimientos del devoto y docto abad Ruperto, que aludiendo a la victoria conseguida por Jacob sobre un ángel, dirige a la Santísima Virgen estas encendidas palabras: Oh María, princesa mía, y Madre Inmaculada de todo un Dios hombre Jesucristo, yo deseo luchar con este hombre, es decir, con el Verbo Divino, pero armado con tus merecimientos y no con los míos. Qué fuerte y poderoso se siente uno ante Jesucristo cuando va armado de los méritos, de los merecimientos de su digna Madre, y cuenta con la intercesión de esta gran Señora que, según expresión de San Agustín, venció con su amabilidad al mismo Omnipotente. II. María purifica y embellece nuestras buenas obras. 146. Como mediante esta práctica nos entregamos a nuestro Señor por intermedio de su Santísima Madre
nuestra amable Señora se encarga de purificar todas nuestras buenas obras, embellecerlas y hacerlas aceptables a su Hijo. 1. Primeramente las purifica, quitándoles toda mancha de amor propio y del imperceptible apego a las criaturas que se insinúa insensiblemente hasta en la mejor buena obra. Tan pronto como nuestras obras llegan a sus manos purísimas y fecundas, esas manos que nunca estuvieron ni manchadas ni osquiosas y que purifican cuanto tocan, sacan de lo que se le entrega cuanto pueda haber de imperfecto o de dañado. 147. 2. María embellece nuestras buenas obras, adornándolas con sus merecimientos y virtudes. Es como si un campesino, deseoso de ganarse la amistad y reconocimiento del rey, se presentase a la reina y le ofreciera por todo obsequio una manzana, para que ella misma la presentase al rey. Si la reina aceptase el mezquino obsequio del campesino, tomase la manzana y la pusiera en una bonita y lujosa bandeja labrada de oro fino, y luego la presentase al rey en nombre del campesino, esa manzana, aunque demasiado poca cosa en sí para servir de obsequio a un rey, por la valiosa bandeja en que se ofrecerá y en atención a la persona que la presentará, resultaría del completo agrado del monarca, y el campesino habría conseguido su propósito. 148. La Virgen presenta a Jesucristo las buenas obras que le ofrecemos, sin retener para ella nada en absoluto de cuanto le entregamos. Así pues, lo que le dé a ella, sabemos que va a parar a Jesús, y por consiguiente, si la alabamos o ensalzamos, ella alabará y ensalzará a Jesús por nosotros. Aún ahora, cuando se le alaba y bendice, canta, como hizo cuando la alabó Santa Isabel: proclama mi alma la grandeza del Señor. 149. La Santísima Virgen hace que el Señor acepte nuestras buenas obras, por pobre y corto que sea el obsequio, para quien es el Santo de los santos y el Rey de los reyes. Cuando alguien presta algo al Señor de por sí, valiéndose de su industria y propia disposición, el Señor acostumbra examinar el ofrecimiento con detención, y es frecuente que lo rehúse a causa de las manchas de amor propio que advierte en él. Lo que hizo, ya rechazando los sacrificios de los hebreos por estar llenos de su propia voluntad. Pero cuando se le ofrece algo por medio de las purísimas y virginales manos de su amada, entonces se le da en el blanco, si es que vale la expresión, y ya no se fija tanto en la cosa que se le presenta como en su buena madre, que es la oferente, ni se fija tampoco tanto en la procedencia del obsequio como en la mediadora que se ha utilizado. Si María, que nunca ha sido rechazada por su Hijo, hace que su divina majestad acepte placenteramente cuanto se le ofrece por su medio, aunque se trate de dones poco valiosos, bástale a nuestro Señor que se lo presente su Santísima Madre para que lo reciba complacido y lo agradezca. Ese era el sabio consejo que daba San Bernardo a quien dirigía por el camino de la perfección. Cuando quieras ofrecer algo a Dios, cuídate de ofrecérselo por medio de las purísimas y muy dignas manos de María, si no es que quieras recibir una recusación. Número 150. ¿No es esto mismo lo que el sentido común da a entender a los humildes en sus relaciones con los poderosos, como hemos visto? ¿Por qué no iba a inclinarnos la gracia a hacer eso también al tratar de relaciones con Dios, que es infinitamente superior a nosotros y ante cuya presencia somos menos que un átomo, siendo así que contamos con una abogada
poderosísima que nunca nos rehúsa y tan ingeniosa que sabe todos los secretos para ganarse el corazón de Dios y que es tan sumamente caritativa que jamás deja de atender a quienes se le acerca por menesteroso o inepto que sea. Para dar idea más palpable de lo que acabamos de decir, referimos más adelante la historia de Jacob y Rebeca. 4. Esta devoción es procurar mayor gloria de Dios. 151. Cuarto motivo. Esta devoción, practicada con exactitud, es un excelente medio para conseguir que todas nuestras buenas acciones se realicen a la mayor gloria de Dios. Casi nadie de nosotros, aunque estamos obligados a ello, obra con tan noble finalidad, unas veces por desconocimiento, lo que mejor pueda glorificar a Dios, y otras por no quererlo conocer. Pero la Santísima Virgen, en cuyas manos depositamos todo el valor y merecimiento de nuestras buenas obras, conoce perfectísimamente bien en qué se encierra la mayor gloria de Dios, y actúa siempre con ese fin. Un verdadero esclavo de esa excelsa señora, que se haya consagrado enteramente a ella, conforme lo hemos indicado, puede afirmar con toda seguridad, que el valor de sus actos, pensamientos y palabras se emplea a la mayor gloria de Dios. Al menor que revoque, expresa y taxativamente el ofrecimiento que hizo de sí. Cabe imaginar consuelo mayor para un alma que ame a Dios con amor puro y desinteresado, y que se estimen más los intereses de Dios que los suyos propios. 5. Esta devoción lleva a la unión con Jesucristo. Quinto motivo. 152. Esta devoción es una vía fácil, breve, perfecta y segura para llegar a la unión con Dios nuestro Señor, que es en lo que consiste la perfección del cristiano. A. Es una vía fácil. Es una vía fácil, una vía trazada por el mismo Jesucristo, Señor nuestro, para venir a nosotros, y en la que no existe obstáculo alguno que lo impida llegar a Él. Puede llegarse, es cierto, a la unión con Dios utilizando otros caminos, pero por ellos se encontrarán muchas cruces y peligros mortales de extrañas condiciones, y luchando con mayor número de dificultades que a duras penas podremos superar. Será preciso pasar antes por muchas noches oscuras, por terribles luchas y agonías, por montañas escarpadas, entre muy punzantes espinas y por arideces espantosas. Por la vía de María, en cambio, se va mucho más cómoda y tranquilamente. Es seguro que durante el trayecto no dejarán de presentarse ocasiones en que sea preciso luchar y obstáculos que vencer para proseguir la marcha. Pero la amada María, la amada Madre y Señora, acude en auxilio de sus fieles servidores para alumbrarlos en sus tinieblas, iluminarlos en sus dudas, reasegurarlos cuando vacilen, sostenerlos cuando luchen y en sus dificultades. En resumen, que esta vía, en comparación de las demás, es un camino de flores y de miel. Ha habido santos, aunque en corto número, como San Efrén, San Juan Damasceno, San Bernardo, San Bernardino, San Francisco de Sales, que utilizaron esta vía suave para llegar a Jesucristo. Se la indicó previamente el Espíritu Santo, el amante esposo de María. Pero los demás santos, que son más numerosos, aunque todos fueron devotos de la Santísima Virgen, no anduvieron o anduvieron muy poco por esta vía, y así hubieron de pasar por pruebas mucho más difíciles y peligrosas. 153. ¿De dónde proviene? Me preguntarán algunos verdaderos devotos de María, que los fieles servidores de esta buena madre tienen tantas ocasiones de padecer, incluso más que los que no les son tan adictos, porque se les contradice, se les persigue, se les calumnia y se les demuestra prevención.
¿Cómo es eso que han de caminar por entre obscuridades interiores y por desiertos en los que no cae ni el menor rocío? Si esta devoción hace más fácil la vía para encontrar a Jesús, ¿cómo es que quienes la siguen se ven más frecuentemente clavados en la cruz que los demás? 154. He de contestar que es muy cierto que los servidores más fieles de la Santísima Virgen, por ser sus predilectos y mayormente favorecidos, reciben de ella los favores más señalados, como son las cruces de la vida. Pero también es muy cierto que los servidores de María llevan esas cruces con mayor facilidad, mérito y provecho que los demás. Además, lo que haría detenerse a otro 1000 veces o le ocasionaría caídas, no detiene ni hace caer al fiel devoto de María, porque es buena madre, llena de gracia y de unión con el Espíritu Santo. Endulza todas las cruces que procura a sus devotos con el azúcar de su maternal dulzura y con la unción del amor puro, y de esa forma las llevan alegremente como si fueran confitadas, aunque en realidad sean muy amargas. Sin embargo, creo que quien quiera ser devoto de verdad y vivir plenamente en Jesucristo y sufrir persecuciones y llevar todos los días la cruz, no cargará nunca con cruces muy pesadas, o al menos no podrá llevarlas ni con alegría ni hasta el fin, sin una tierna devoción a la Santísima Virgen, que es la endulzadora de las cruces, del mismo modo que nadie podría comer sin hacerse gran violencia nueces verdes no endulzadas con azúcar. B. Es una vía breve. (155) Es una vía breve. B. Esta devoción a la Santísima Virgen es una vía breve para alcanzar a Jesús, ya sea porque en ella no cabe extraviarse, ya sea porque, como lo acabo de decir, se marcha por ella con más alegría y facilidad, y por consiguiente con mayor rapidez. Se avanza más en poco tiempo de sumisión y dependencia de María que en 100 años o en años enteros de propia voluntad y bajo el propio criterio, porque el hombre obediente y sumiso a María alcanzará señaladas victorias, y victorias contra sus enemigos. Estos, en efecto, no dejarán de estorbarle la marcha o de hacerle retroceder o caer, pero con la ayuda y la guía de María, aunque se haya caído o retrocedido, no se quedará atrás, sino que irá a pasos de gigante hacia Jesucristo, por la misma vía que, como se ha escrito, utilizó para venir a nosotros a paso de gigante y en muy poco tiempo. 156. ¿Cuál es el motivo de que Jesucristo viviera tan poco tiempo en la tierra y que la mayor parte de los pocos años que vivió la pasara sumiso y obediente a su Santa Madre? Es que Jesucristo
a pesar de la brevedad de su carrera mortal, vivió en realidad mucho tiempo, más que Adán, cuyas pérdidas vino a reparar. Aunque nuestro primer padre llegó a más de 900 años, Jesucristo vivió mucho porque en este mundo estuvo sumiso y muy unido a su Santa Madre para obedecer a Dios su Padre. Y es sabido, 1, que quien honra a su madre es semejante, según dice el Espíritu Santo, al que acumula riquezas. Es decir, quien honra a María, su madre, hasta vivir sumiso a ella y obedecerle en todo, conseguirá hacerse muy rico, porque en el secreto de esta piedra filosofal logrará hacer acopio cada día de nuestros tesoros. Quien quiera que respete a su madre es como uno que guarda un tesoro. 2. Una adecuada interpretación espiritual de la expresión del Espíritu Santo. Mi vejez se encuentra en la misericordia del seno. Esta está en el seno de María, que concibió y engendró un hombre perfecto, y pudo contener al que el universo entero no puede abrazar ni contener. Esta, repito, en el seno de María, en donde los jóvenes llegan a adquirir en pocos años tanta doctrina, santidad, experiencia y sabiduría como un viejo pueda tener, y la plenitud de la edad de Jesucristo. Está en el seno de María, que concibió y engendró un hombre perfecto, y pudo contener al que el universo entero no puede abrazar ni contener. Está, repito, en el seno de María, en donde los jóvenes llegan a adquirir en pocos años tanta doctrina, santidad, experiencia y sabiduría como un viejo pueda tener, y la plenitud de la edad de Jesucristo. C. Es una vía perfecta. Esta práctica de devoción es una vía perfecta para ir a Jesucristo y unirse a Él, por ser la Divina María la más perfecta, santa y sencilla de todas las criaturas, y porque Jesucristo, que todo lo hizo perfectamente, vino a nosotros utilizando este mismo camino para su admirable viaje. El Altísimo, el Incomprensible, el Inaccesible, el que es, determinó venir a estarse con nosotros, insignificantes gusanillos de la tierra, que somos unas perfectas nulidades. Pero ¿cómo sucedió eso? El Altísimo descendió maravillosa y divinamente hacia nosotros por medio de la humilde María, sin perder por ello nada absolutamente de su divinidad y santidad. Pues bien, por medio de María debemos subir perfecta y divinamente y sin temor alguno, hasta el Altísimo, los pequeñuelos que somos nosotros. El incomprensible, el inmenso, se dejó comprender y contener perfectamente por la pequeña María, sin merma de su inmensidad. De igual modo, debemos nosotros dejarnos contener y guiar perfectamente por la pequeña María, sin resistencia ni reserva alguna. El inaccesible se acercó, se unió estrecha y perfectamente, y hasta en persona a nuestra humanidad por medio de María, sin afrenta para su propia y divina majestad. También nosotros debemos acercarnos a Dios y unirnos perfecta y estrechamente a su divina majestad sin temor de ser rechazados al hacerlo por medio de María. En fin, el que es quiso venir a lo que no es y hacer que lo que no es se hiciese Dios, quien tiene por esencia el ser, y lo llevó a cabo perfectamente, dándose y sometiéndose por entero a la Virgencita María, sin dejar por eso de ser al mismo tiempo el que es desde toda la eternidad. De modo análogo, nosotros, por medio de María, aunque somos la despreciable y mísera nada en persona, la despreciable y mísera nada en persona, podemos llegar sin temor a engaño a ser semejantes a Dios por la gracia y la gloria, con tal de que nos entreguemos tan entera y perfectamente a ella, que seamos en nosotros mismos y para nosotros
unos nadies y perfectos nadas, y en cambio todo en ella. En fin, el que es quiso venir a lo que no es y hacer que lo que no es se hiciese Dios, quien tiene por esencia el ser, y lo llevó a cabo perfectamente, dándose y sometiéndose por entero a la Virgencita María, sin dejar por eso de ser al mismo tiempo el que es desde toda la eternidad. De modo análogo, nosotros, por medio de María, aunque somos la despreciable y mísera nada en persona, podemos llegar sin temor a engaño a ser semejantes a Dios, por la gracia y la gloria, con tal de que nos entreguemos tan entera y perfectamente a ella, que seamos en nosotros mismos y para nosotros unos nadies y perfectos nadas, y en cambio todo en ella. Recordándoles que Dios es amor y te ama. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra gran Señora, no hay nada que temer. Gracias por atender a su llamado. Te esperamos el día de mañana. Guerra, guerra contra Por el triunfo del Inmaculado Corazón de María.